acompáñame en este evento. Rufo, ven aquí. Siéntate. Sí. Qué pesado. Sí. Siéntate, mira, si no que te encierro en un cuarto oscuro con el Arthur más 1 hora, ¿eh? Ahí está. Él se sentó. Bueno. Buenas noches. Pues la Bianca tiene pánico escénico. Entonces me inventó a mí para sacarme antes. Dice, es una buena manera de romper el hielo. Cuando ya sale ella, ya están todos de más relajados. Rufo, ven aquí. El Rufo se me comió la planta de cannabis. Entonces está un poquito hoy. Bueno, hoy la Bianca le va a hablar de la planta enteógena. ¿Saben lo que son las plantas enteógenas? Yo no, pero yo pienso enteógena. Parece que cuando te la tomas te enteras de algo. Entonces ella nos va a hablar de la planta enteógena. Nos vamos a enterar de algo esta noche. Yo quería una cosa, porque ustedes no me vieron a mí, pero yo estaba sentadita por ahí atrás escuchándole al Víctor Brossa. A mí me gusta cómo canaliza el Víctor Brossa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, su música de él. Yo me siento, yo lo escucho al Víctor Brossa, digo, qué jovencito más simpático este. Es guapo. Y lo empiezo a mirar y me agarra como una especie de hipnosis. Y después no me pregunte qué digo, porque no me acuerdo. Pero me mete ahí adentro, me quedo. Pero ¿sabes qué, Víctor Brossa? Yo también canalizo. Yo canalizo. Yo te canalizo, comandante Ashtar, Federación Galáctica. Te canalizo en directo a las sesiones del Congreso. Y si me gusta mucho, si me caes simpático, te canalizo el Barça y el Madrid en directo. La cosa no queda ahí. Te canalizo los 40 principales. En directo también. Espera, ahí me llega. Ahí vienen los 40 principales. On the floor. Alejandro. Roberto. Carlite. Los 40 principales. Eso es lo que yo te canalizo. Pero vamos a hablar de la planta enteógena. Porque yo soy soltera, yo nunca tuve novio. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque a mí el cura me dijo que todo eso del amor es pecado. Y yo soy católica apostólica romana. Sin pecado concebida. Todas las que están acá, todas, nacieron y todos de madre pecadora. Porque a mí no me van a engañar. Para que ustedes nazcan tienen que hacer la porquería. ¿O no? Por eso yo no tuve novio.
Entonces, la hija de mi hermana se fue por el mal camino, se casó y tuvo 2 hijas. 2 veces hizo la vida. 2, no una, 2. No tiene perdón de Dios. Se me cae el vestuario. Esta cosa que me ponen. Entonces, les contaba, pecadores. Que la hija de mi hermana está en toda esa cosa de la droga, toma toda la plantita esta que te pone del coco. Y yo le digo, va acá del cocotero, nena. Y me dice, nonna, tú que nunca tuviste novio, ya que nunca te metieron un golazo, ¿por qué no provas un viaje con Enteóquena? Y yo dije, me trajo un cactus, y el cactus se llama el cactus de San Pietro. Y yo dije, si es de San Pietro, es cristiano, yo me lo tomo. Y me lo tomé. Acá no hay policía, ¿no? Como en el congreso pasado, que teníamos 25 canas y casi me llevan presa, ¿no? Bueno. Aquí en España las plantas enteógenas están todas prohibidas. Ahora Bianca le va a explicar toda la legislación. Que las plantas enteógenas están en esta situación en España. Apágame la luz, esta luz, apágamela. En esta situación está la planta enteógena. Ahí está la Bianca. Pero a mí esta situación no me gusta más, ¿eh? Hasta luego. La naturaleza es muy económica, no hace nada de más. ¿Cuál es el objetivo entonces de poner a nuestro alcance plantas con la capacidad de llevarnos a experimentar otros estados de conciencia? No solo a los humanos, sino a muchos animales que también las consumen. ¿Cuál es el objetivo evolutivo o de supervivencia tal vez? De que se lleve a los organismos a vivir otros estados de la mente. Esta es mi propia experiencia con las plantas enteógenas. La voy a contar tal cual fue. He venido a ver a su padre. He viajado hasta aquí porque quiero tener una experiencia con la toma del yagué. Nos avisaron que usted vendría. Mi padre la recibirá enseguida. Bienvenida, Bianca. Para hacer esto tienes que tener un objetivo muy claro. Yo te haré una limpieza y luego la toma del yagué la harás con mi hijo, que es hijo de mujer blanca, y creo que se entenderá mejor contigo.
Bébela despacio y tranquila. Espíritos da natureza, entra nela, faz-me aqui. Al principio sentí que mi cuerpo se hacía gigante. Crecía más y más y se mezclaba con todo. Luego fui saliéndome de él. Me sentía liviana, no tenía peso. No sentía la temperatura y me vi ahí estaba yo, pero yo ya no estaba en ese cuerpo y tenía muchas ganas de volar. No hay nadie aquí. Estoy sola. Mire donde mire, solo hay un campo de estrellas. Me siento tranquila. Me quedaría aquí para siempre. ¿Cuál es el objetivo? Pero la voz del chamán me recordaba una y otra vez que debía tener presente cuál era mi objetivo. Vi muchas imágenes de agua, espíritus de animales salvajes y también me desmaterialicé completamente, como si yo misma me volviese estrellas, y poco a poco fui regresando a mi cuerpo.
pensamos no es solamente producto de nuestro funcionar cerebral, sino que la mente es un campo de información no local. Esto nos cuesta un poquito porque estamos acostumbrados a que todo en este mundo tiene un lugar, ¿sí? Sin embargo, hay fenómenos en la naturaleza que ha demostrado sobre todo la física cuántica, las últimas investigaciones de física cuántica, que hay cosas que no están en ningún lado, que se localizan a través de la atención, a través de la percepción, de la interacción de un observador con lo observado. Es como si nosotros pusiéramos nuestra atención, generase una luz como un faro, y entonces localizamos, extraemos información de ese campo aleatorio, la extraemos a través del fenómeno de la percepción, de la atención. Las plantas son seres vivos, son fascinantes. Los últimos descubrimientos de neurofisiología vegetal los vamos a ver ahora. Tenemos un concepto sobre el mundo vegetal totalmente errado. Y hoy yo les puedo decir que la ciencia ha hecho descubrimientos sorprendentes sobre los vegetales. Por ejemplo, que tienen sistema nervioso. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que los vegetales no tenían sistema nervioso. Tienen sistema nervioso, son seres sintientes, son seres que son muy estratégicos, muy territoriales algunos, otros son muy seductores. Nos usan a los depredadores, nosotros somos mamíferos depredadores, nos usan para transportar las semillas y colonizar nuevos territorios, nos seducen a través de cambios de apariencia y color, como por ejemplo los tomates, solo se ponen rojos cuando sus semillas ya están maduras, como para generar nuevas plantas. Entonces se ponen color rojo para atraer la atención de los seres que los consumimos y que los veamos en el entorno de la vegetación, porque ellos quieren, las plantas quieren que las comamos para distribuir sus semillas. Otra función que hacemos los humanos con las plantas, aparte de llevar sus semillas para que ellas se puedan reproducir, nos usan de transporte, porque luego los excrementos van a la tierra, no en la época moderna, no estamos cumpliendo mucho esta simbiosis últimamente, pero los animales sí, los animales hacen sus excrementos sobre la tierra y plantan en nuevos territorios. Las plantas enteógenas, ¿por qué? Como decía el documental, yo me planteaba, ¿por qué? Si la naturaleza es tan económica, no hace nada de más, ni nada de menos, hace exactamente lo que necesita y todo tiene una función. ¿Por qué no solo crea plantas que tengan la capacidad de alterar nuestros estados de conciencia, sino que también las pone a nuestro alcance, a nuestro conocimiento? Tiene que haber una necesidad biológica o evolutiva que haga que nosotros lleguemos a tener contacto con estas plantas, porque todos los seres vivos colaboramos entre sí. Entonces, ¿qué nos están dando las plantas enteógenas? Las plantas enteógenas son plantas medicinales, no son drogas. Otra cosa es que la gente las utilice para experimentar o que tengan un uso recreativo, pero las plantas en sí son plantas que han sido utilizadas durante miles de años por todos los chamanes del mundo para curar distintas enfermedades. La Banisteriopsis capsi, normalmente llamada ayahuasca, o la Psychotria viridis, la chacruna, su nombre común, el peyote y muchas otras plantas enteógenas, sobre todo cumplen una excelente función en la desintoxicación del cuerpo.
Cuando las tomamos, vomitamos, tenemos diarrea, sudamos, transpiramos y con eso nos desintoxicamos. Hay muchas clínicas, en Brasil no están prohibidas, en el Perú son patrimonio nacional y aquí en España las prohibimos y las metemos en la misma bolsa que otras drogas, como drogas de diseño, como LSD o cualquier otra de estas, cocaína o todas estas drogas de proceso industrial. Lo cual me parece muy injusto porque se está educando a la gente de que las plantas medicinales son drogas peligrosas. Nada más lejos de la realidad. Las plantas enteógenas tienen muy baja toxicidad para el organismo y por el contrario lo desintoxican. ¿Por qué hay un interés en prohibir estas plantas? ¿Es para cuidar nuestra salud? ¿Acaso los gobiernos se preocupan de nuestra salud? ¿O no será que hay empresas que tienen el interés de monopolizar absolutamente todo aquello que cure y sacarlo del mercado? Los dejo pensando, cada uno encontrará la respuesta. Pues, las plantas enteógenas no son legales en España. Aquí tenemos la ley que se restringe, por supuesto, a especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales que también pueden manejar solamente los laboratorios farmacéuticos, y a la investigación, para lo cual hay que pedir un permiso para poder tener este tipo de plantas. Su consumo también está prohibido. Por lo tanto, nos encontramos en una situación de intereses comerciales que nos limitan. ¿Me podés iluminar si querés? No, yo me pongo aquí para que te facilite el trabajo. Ahí está. Y estamos perdiendo la posibilidad de poder acceder a una medicina diseñada por la naturaleza, que es completamente armónica con nuestras necesidades de salud. Sin embargo, yo les aconsejo que aquí en España no consuman plantas enteógenas. ¿Por qué? Las plantas las importan de contrabando y todo el ritual chamánico que realizan los verdaderos médicos de la selva no se llega a llevar a cabo en las ceremonias que se hacen aquí. Porque el chamán cultiva las plantas que te va a dar a ti mínimo durante 5 años para crear entre la planta y el chamán una simbiosis que luego va a ser el reflejo de las herramientas que tenga el chamán para poder actuar en el cuerpo. Lamentablemente aquí no tenemos chamanes, porque los chamanes no viven en las ciudades. Los chamanes solo viven en la naturaleza porque trabajan con las fuerzas de la naturaleza. Un chamán verdadero se enferma en una ciudad y tiene que volver a su tribu. Un chamán verdadero jamás va a cobrar para hacer un ritual chamánico. Si vamos a Perú, nos vamos a encontrar con un montón de pseudo chamanes que nos van a ofrecer la toma de la ayahuasca, lo que quieras, te van a mostrar todas las plantitas y tal. Bueno, son comerciantes que cobran por eso. Pero un verdadero chamán en la selva, en el contexto donde estas plantas realmente funcionan, te va a decir, tal vez, no va a aceptar hacer la ceremonia contigo. Porque se da cuenta que, bueno, que tu objetivo no es un objetivo de autoconocimiento. Y estas plantas
sirven para el autoconocimiento. Yo no sé si ustedes saben que los chamanes del Amazonas, cada tribu tiene 5 o 6 chamanes diferentes. Cada uno cura solamente las enfermedades que ha padecido en sí mismo. En el entrenamiento del chamán, que se los entrena desde niños, el niño que va a ser chamán es apartado de la tribu, no juega, no tiene una niñez normal, no juega con los otros niños, se pasa toda su vida aprendiendo con el chamán viejo. Así que cuidado con los pseudo chamanes, porque una dosis mal aplicada nos puede llevar a la muerte o a problemas psiquiátricos muy graves. Y aparte, ¿por qué jugarnos la libertad por tener una experiencia que finalmente no va a ser una experiencia plena? Podemos viajar, podemos ir a la selva e intentar que un chamán de verdad nos guíe en ese camino si es que tenemos la intención. A ver, ahí está. Bueno, otra cosa, otro error que suele suceder aquí en España es que dice vamos a tomar la ayahuasca. Entonces nos dan un cocido de Banisteriopsis capi, es esta, y no funciona. Nos sentimos un poco mareados, vomitamos tal vez, pero no pasa nada, o tenemos un pequeño viaje. Pero lo que hacen los chamanes es mezclar la Banisteriopsis capi con la Psiquiotra viridis o chacruna. Y fíjense qué curioso. Nuestro cuerpo rechaza el DMT, la dimetiltriptamina, que es el principio activo de estas plantas, es el principio psicoactivo de estas plantas, se llama dimetiltriptamina. Nuestro cuerpo lo rechaza cuando el DMT es vía oral. Entonces, si tomamos la ayahuasca, el DMT que tiene la Banisteriopsis capi no actúa porque nuestro cuerpo fabrica enzimas que anulan el efecto del DMT. Y lo que sentimos con la Banisteriopsis capi, que es la que tomamos aquí en España, es un pequeño viaje debido a las arminas, que son sustancias psicoactivas de tipo excitante, como el café, por ejemplo. Pero fíjense ustedes qué sabia la naturaleza que les ha indicado a los chamanes. En Brasil solamente hay 450.000 especies diferentes de plantas. Sin embargo, los chamanes supieron que combinando esta con esta se activa el DMT. ¿De dónde viene esa sabiduría? Esta planta contiene alcaloides que activan el DMT de la Banisteriopsis capi. De todas las plantas que tienen en la selva, ellos saben cuáles son las únicas dos que, haciendo un cocido entre ellas, va a activar el DMT. Curioso, ¿verdad? ¿De dónde viene esa sabiduría? Bueno, vamos a ver qué es una planta desde la perspectiva de las últimas investigaciones, ¿sí? Esta es... Aquí hay dos células, ¿sí? Tenemos la célula animal y la célula vegetal. Fíjense a nivel celular, esta es una célula vegetal. Tiene mitocondrias, que son bacterias que viven en nuestras células. Desde hace millones de años se han instalado en la célula animal. Tonoplasto, cloroplasto, plasmodermo, pared celular, todo prácticamente igual. Tenemos todas estas cosas en común, la célula vegetal con la célula animal. Y muy pocas diferencias. Por ejemplo, la pared
es de celulosa, la reproducción de los animales es sexual y la de los vegetales es asexual. Tienen cloroplastos con los cuales pueden realizar la fotosíntesis, pero hace poco el doctor Solís Herrera, Arturo Solís Herrera, un mexicano, ha descubierto que los humanos hacemos la fotosíntesis con la melanina de nuestros cuerpos. O sea que también tenemos en común con los vegetales que somos fotosintéticos, somos seres que logramos convertir la luz solar, los fotones, en energía para vivir. Bueno, el aparato, la mitosis, la división celular de los vegetales es diferente a la división celular animal. Las plantas son autótrofas y las plantas tienen mutaciones genéticas muy rápidas. De hecho, en todas las misiones espaciales se llevan vegetales al espacio, a los que les conectan todo tipo de sensores, porque la planta, cuando hay un cambio medioambiental, enseguida cambia su ADN para adaptar toda la planta al cambio ambiental, cosa que los humanos no podemos hacer. El ADN humano no ha cambiado en 200.000 años, y quiero que quede claro esto, porque hay gente por ahí en conferencias diciendo que ellos tienen la capacidad de cambiar nuestro ADN. Eso es una locura. Yo soy sanador y puedo cambiar tu ADN. No, eso no existe. Por lo menos hasta ahora, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero las plantas sí, cambian su ADN rápidamente. Entonces, en las misiones espaciales, los astronautas están expuestos a energías, muchas de ellas desconocidas. Entonces van monitoreando los vegetales, porque de esa manera pueden saber con anticipación, porque las plantas se anticipan a los fenómenos de cambio de su medio ambiente, si va a venir algún tipo de energía que puede afectar el cuerpo animal, los cuerpos de los astronautas. Y otro motivo por los cuales los astronautas llevan plantas al espacio es que han comprobado que les quitan la depresión. Tenían un problema, la NASA, con los astronautas inclusive le ha pasado a muchos astronautas de la Estación Espacial Internacional que se deprimían en el espacio. Pero resulta que ahora se dedican a tener su jardincito, a cuidar a las plantas, y parece que eso les ayuda en la depresión. Otra simbiosis que tenemos con los vegetales. A su vez, las plantas y las bacterias que forman las plantas, porque las plantas también, como nosotros, nuestros cuerpos están formados de bacterias, colorizan el espacio a través nuestro. La traje a la hormiga chola. ¿Quién la conoce a la hormiga chola? ¿Hay alguien aquí que la conoce? La hormiga chola ¿ustedes la conocen? La hormiga chola es una hormiga argentina que tengo ahí viviendo conmigo. Hemos llegado a una simbiosis. Sí, porque es irresistible, muy así. Y bueno, entonces me pidió por favor que la traiga a Barcelona porque quiere colonizar nuevos territorios. Así que va a venir a copular con las hormigas catalanas. Y entonces le dije, sí, pero no vas a venir solamente a copular. Ayúdame y explícale a la gente cómo se mueven las plantas. ¿Cuáles son sus movimientos? Porque nosotros pensamos que las plantas casi no se mueven. Y entonces aquí les traigo a la chola para que les explique a ustedes los tropismos, que son los movimientos de las plantas. Chola. Ahí está.
Hola, apaga la luz. Ahí está. Hola. Sí, he vuelto. La Bianca parece que ha decidido rescatarme del hormiguero. Bueno, pues me ha traído aquí para explicar los movimientos de las plantas, porque las plantas se mueven. Y estos movimientos se llaman tropismos. Bueno, uno de los movimientos es el geotropismo. También se llama gravitropismo, que hace que las plantas se muevan sometidas a las fuerzas gravitacionales de la Tierra. Otro de los movimientos de las plantas se llama heliotropismo. Y es cuando se mueven siguiendo la luz del sol. También hay otro movimiento que se llama tigmotropismo. Es muy parecido a esos trepas de las oficinas que siempre están tratando de llegar arriba. Bueno, el tigmotropismo es una especie de mobbing vegetal, pero lo hacen las plantas para trepar a los árboles y vivir en simbiosis con ellos. También está el fototropismo, que es el movimiento que hacen las plantas para seguir la luz, cualquier tipo de luz. A ellas les encanta la luz. Son seres de luz. También el quimiotropismo. Se mueven atraídas por distintas sustancias químicas. Y el hidrotropismo, que es el movimiento que hacen siguiendo el agua o la humedad. Otro movimiento de las plantas son el movimiento nástico. El movimiento nástico es aquel que hacen por sensibilidad al toque. Si las tocan, se mueven. Son reacciones de alejarse o acercarse. Así que eso de que las plantas están quietitas, no. Lo que pasa que son un poco lentas. Pero en la dimensión que vivimos nosotras las hormigas, las vemos moverse exactamente como animales. Hasta luego. La verdad que me tiene enamorada. ¿Cómo no me la voy a llevar a la chola? Bueno, estos son los movimientos násticos. A ver, tendría que funcionar. Espera. Un momentito. Claro, porque me anda mal porque estoy a una distancia un poco... A ver. Ahí está. Gracias. Esos son los movimientos násticos. Esta es la mimosa. Algunos la conocen, esta planta. ¿Sí? Un ser, para poder reaccionar así, tiene que ser un ser sintiente e inteligente. Porque lo que está haciendo la planta es autorregularse, protegerse. Tiene un sistema nervioso. Si no tuviese un sistema sintiente, no podría reaccionar de esta manera. Entonces los movimientos de las plantas nos hablan también. Siguiente, si puedes ponerme la otra. Otra vez. Tienen un sistema nervioso. Entonces, aquí vemos, este es el ápice de una raíz. Es la parte de abajo de las raíces, la más conectada a la tierra. Y ahí descubrimos que hay células que cumplen exactamente la misma función que nuestras neuronas. Reciben y transmiten señales de tipo electromagnético y químico. Las raíces suelen estar bajo la tierra, ¿sí? Y se comunican entre ellas, se comunican con las plantas de la familia que están a su alrededor
y se comunican con las plantas de todas las otras especies. Entonces estamos hablando de una esfera de información bajo tierra, donde todos los vegetales se comunican entre sí. Lo que yo bauticé como noosfera vegetal. No es solo propio del planeta Tierra o de los seres humanos, esta mente colectiva, sino que todos los seres vivos, como vivimos en un ecosistema, necesitamos comunicarnos entre nosotros para que el ecosistema sobreviva y evolucione. Pero el 90% de esa comunicación es inconsciente. Ustedes saben que todas nuestras emociones no están allí por nada, porque la naturaleza es económica. Entonces, si nos pone emociones, para algo están, tienen un propósito que tiene que ver o con la supervivencia, o con la evolución, o con el equilibrio del organismo, o con la comunicación, resumiendo todo, con las funciones del ser vivo. Las emociones son muchísimo más importantes de lo que creemos y están allí para ser comunicadas. ¿Ustedes vieron cuando un perro mueve la cola? Eso es una señal que le está enviando al resto de la manada. Le está diciendo, está todo bien, estoy contento. Ahora, si el perro pone la cola para arriba, güey, invasión de territorio, cuidado. Son estrategias de comunicación de supervivencia, ¿eh? Yo también le voy a decir, cuidado, que viene una tormenta, o yo voy a comunicar lo que siento a los demás. Y hace tantos millones de años que venimos comunicando a los demás nuestras emociones, que gran parte de ese proceso se ha automatizado. Estamos comunicando nuestras emociones todo el tiempo, porque lo necesitamos. Es una forma de autorregulación de la manada humana. Pero ¿qué pasa? Muchas emociones, lo que nos enseñan es a esconderlas, con lo cual contribuimos al desequilibrio de la manada. Las emociones parece que también las comunicamos a las plantas. Hay muchos experimentos científicos que han demostrado que las plantas sienten temor, o por lo menos expresan un movimiento que indica que la planta está alerta ante un peligro. Las emociones, como están diseñadas como un sistema de comunicación, por lo tanto tienen que ser expresadas. Si son expresadas, es una forma sana de vivirlas. Si no las expresamos, nos enfermamos. ¿Qué hay de malo en enojarse? A ver, ¿por qué no me puedo enojar yo si estoy cabreada? Yo puedo enojarme con mi amiga de toda la vida hoy y le digo, me siento así y estoy siendo coherente con lo que siento porque estoy expresando lo que siento y te estoy poniendo un límite porque estoy enojada por lo que hiciste, Y después te voy a dar un beso, un abrazo, una vez que se me pasó el cabreo. Ella va a entender que hay un límite, que hizo algo que a lo mejor me pudo haber molestado, pero eso no tiene por qué romper nuestra amistad. ¿Por qué no nos podemos enojar? Nos tenemos que cabrear. Un perro, cuando se cabrea, te muestra los dientes, te gruñe, pero después sigue siendo tu amigo. Simplemente está expresando lo que siente. Mi trabajo y mi vida está basado en la expresión. Y gracias a que me expreso, tengo buena salud. Y me cabreo cuando me tengo que cabrear, y lloro cuando tengo que llorar, y me río aunque esté en la iglesia. No voy nunca, Pero
Ojo con las expresiones. Si queremos cuidar nuestra salud, tenemos que darle salida, tenemos que comunicarlas. Muchos de nosotros estamos interesados en nuestra salud, porque nuestra salud está totalmente amenazada en el sistema en que vivimos. Entonces les doy ese tip: comuniquen sus emociones. Su vida se vuelve más coherente y el cuerpo más sano. Uy, ahora se sensibilizó. Las formas de comunicación de los vegetales son señales químicas. Esto hay una cuestión muy guay, muy interesante para contarlas. Ustedes vieron que las jirafas tienen el cuello muy largo, ¿no? Esto no es solamente para alcanzar a las acacias, que son muy altas, que ellas comen las acacias, sino porque las acacias, es una especie vegetal, son unos árboles muy bonitos, que tienen un sistema de protección ante depredadores a través de señales químicas. Cuando una jirafa está comiendo una acacia, la acacia dice, depredador, y le avisa con una señal química, envía una señal química a las acacias que tiene alrededor para avisarles que van a ser comidas. Entonces, la que fue avisada enseguida fabrica una enzima que a la jirafa no le gusta y no se la come. Entonces la jirafa, a través de años de entender que las plantas tienen esa estrategia, ella lo que hace es come de esta y rápidamente mueve el cuello hacia la otra antes que llegue la señal química. Otra cosa que vamos a observar si vemos documentales de jirafas es que ellas están comiendo de un árbol y luego se saltan 2 o 3 que no comen y van al cuarto porque a ese todavía no le llegó la señal. Estrategias de protección que tienen los vegetales. No eran tan tontitos como pensábamos, ¿no? Luego se mandan señales químicas entre ramas que también son gases, se mandan señales de gases, producen gases, son grandes industrias químicas los vegetales, como todo ser vivo. Todo ser vivo es una gran industria química. Y señales electromagnéticas, porque todo lo que existe en este universo son átomos con sus electrones, entonces toda la energía del universo es electromagnética. ¿Sí? Y tienen un campo electromagnético intercelular, la célula dentro tiene su campo electromagnético, y extracelular, a través del cual las células también tienen su magnetosfera, su campo alrededor como nosotros, que algunos le llaman aura, pero es simplemente un efecto normal electromagnético de los hierros que tiene nuestra sangre, que son metales magnéticos, entonces producen una magnetosfera alrededor de nuestros cuerpos, del mismo modo que lo tiene la Tierra. Estos campos electromagnéticos son escudos electromagnéticos que nos protegen de otras señales electromagnéticas que podrían ser no provechosas para nosotros. Los campos electromagnéticos, nuestras propias magnetosferas, a veces tienen agujeros, como tiene la Tierra en el Atlántico Sur, la anomalía del Atlántico Sur, donde los rayos solares entran sin tanto filtro como en el resto de la magnetosfera. Nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Un cuerpo sano y centrado tiene una magnetosfera cerrada, donde ahí pasa solo lo que tiene que pasar. Cuando estamos desequilibrados y estamos enfermos, hay se forman ciertos agujeros en este campo electromagnético. Ahí no hay nada de místico ni nada de... ahí hay física cuántica. Tenemos aquí
la reacción, el registro de la reacción de una planta después de un corte. En este caso es un limonero, y muchos valores de su potencial eléctrico se alteran después de un corte. Es el sufrimiento de la planta, la reacción de la planta hacia ese corte. A ver, chicos, la próxima, ahí está. Bueno, la información sensorial es compartida con otras plantas vecinas. Distinguen entre señales propias y externas. Esto de que hay mucha gente que me dice, Bianca, a mí las plantas no me crecen. ¿Cómo haces tú? Porque yo tengo una selva en casa, tengo de todo. Tengo plantas tropicales, tengo plantas carnívoras, tengo orquídeas, bueno, experimento con muchos vegetales. Y lo llevo bien, pero en realidad, como todo el mundo, un poquito de agua una vez a la semana, un spray de vez en cuando y mucho mimito. Pero sobre todo, las miro mucho, les doy mucho mi atención, porque me gustan, me hacen la vida más feliz. Las plantas tienen la capacidad de cambiar el medio ambiente externo. ¿Por qué? Pues porque no se pueden mover, están fijas. Si viene una tormenta, yo puedo salir corriendo y guarecerme en una cueva, pero la planta no. Entonces la planta tiene la capacidad de fabricar químicos y realizar procesos que cambian su medio ambiente. Entonces, si no hay en el ambiente la humedad que ellas necesitan, producen humedad. Si faltan ciertos nutrientes, bueno, producen una situación que el medio ambiente cambie de alguna manera. Si a ellas les cuesta colonizar nuevos territorios, pues se ponen a seducir depredadores que se coman sus semillas. Tienen estrategias ante la depredación. Las plantas usan armas. Realizan verdaderas guerras por el territorio, por las raíces. Lo podemos comprobar en casa. Si ponemos en una maceta dos plantas de la misma familia, no van a competir por el territorio, comparten la tierra entre las dos. Reconocen a sus familiares. Pero si ponemos dos plantas de distinta especie en una misma maceta pequeña, una va a terminar muriendo antes que la otra. Guerras por el territorio. También segregan toxinas y practican la mimercofilia. Ahora vamos a ver la próxima, si me la pones, porque de acá no me anda. Gracias. Aquí tenemos el árbol de Neem, que a todas las personas que tengan plagas en las plantas, los bichitos, lo que sea, este es el mejor plaguicida que existe, natural. Está fabricado por las raíces del árbol de Neem, lo venden en los comercios. Es no tóxico ni para la planta ni para el ser humano, pero aleja todas las plagas de la planta. Inclusive la hormiga chola, si le pongo un poquito de extracto de Neem, se va. No se muere, pero se va. Y la acacia, que yo les había hablado, es otra planta enteógena. Contiene DMT. Pero por supuesto hay que combinarla con otra planta que inhiba la enzima que corta el efecto del DMT en nuestro cuerpo. La otra. La mimercofilia es una simbiosis que hacen las plantas con los insectos. Esta planta la conocen ustedes porque se vende generalmente en los viveros. Estos agujeritos no los hacen las hormigas, lo hace la planta. Ven, aquí te doy tu casita. ¿Por qué? Porque las hormigas que se instalan aquí
comen, alejan las plagas específicas de esta planta, que son microorganismos, hongos, que estas hormigas que se alojan aquí se los comen y entonces la planta sigue saludable teniendo a esos huéspedes allí. Entonces ella misma genera los agujeros para que entren los insectos a vivir en ella, los invita a su casa. Bueno, el néctar de las plantas solamente no es para atraer a los insectos para la reproducción, como por ejemplo la pseudocópula de los machos de las abejas, que las orquídeas que yo tengo en casa y las que pueden tener cualquiera de ustedes practican una costumbre que es atraer sexualmente al macho de las abejas, simulando una feromona, un olor que es de la hembra, entonces de la reina generalmente. Entonces el macho viene, pseudocopula con la orquídea y se pega en su panza y en sus patas el polen. No es que va a comer el polen, va a copular con la flor. La próxima. Luego, las plantas también tienen talento camaleónico. Algunas imitan flores para atraer determinados insectos. Lo hacen a través de señales químicas que van por el aire, y cuando el insecto está cerca, bueno, pues cree que es una flor, entonces va allí y se lleva el polen, pseudopolen, que en realidad es los orgánulos reproductores del hongo, y se lo llevan a otros territorios, y el hongo así, imitando una flor, se puede reproducir. ¿La próxima? Otra cosa que hacen, un poco desagradable, yo me preguntaba por qué las calas son las flores de los muertos, ¿no? Las flores de los velatorios, y ahí tenemos la respuesta. Imitan olor a muerto, a ser vivo muerto, para atraer a las moscas y a todos los microorganismos que comen cadáveres. Si pasamos a la próxima. Tienen estrategias defensivas, como por ejemplo las defensas directas e indirectas, que se llaman. Las defensas directas son de tipo físico, generalmente espinas o tricomas, o el DMT, porque yo me pregunto por qué las plantas generan dimetiltriptamina. En las plantas el DMT es un antimicrobiano, protege a la planta de microorganismos. El DMT es una sustancia, el alucinógeno más potente que conoce el ser humano, y lo fabricamos nosotros en nuestra glándula pineal, y se activa todas las noches cuando nos vamos a dormir. La defensa indirecta es la atracción de enemigos naturales. Por ejemplo, una planta atrae de alguna manera por su color, por sus feromonas sexuales, por sus gases o por sus elementos químicos, atrae determinada especie para que se coma a otra especie que la está atacando. Otra de las estrategias defensivas de las plantas. La próxima. Las plantas se reproducen, se comunican, sienten emociones, engañan a otros seres, seducen, fabrican químicos, viajan, cazan, conquistan, usan armas, tienen telepatía, se mimetizan, reconocen,
mutan, colaboran, imitan, alteran el metabolismo de otros seres. ¿No nos estamos equivocando al considerar lo que es una planta? Y ahora va a venir otro video que también me costó sus horas hacerlo, así que espero que lo puedas activar, a ver. Claro. Diversos informes de experimentos científicos con voluntarios demostraron que la actividad cerebral más alta, con la toma de ayahuasca, se produce en 3 áreas bien definidas. T5 del pericráneo por encima del córtex temporal posterior izquierdo, la zona de psicosensibilidad. 0,1 por encima del occipital izquierdo, un área perteneciente al procesamiento de imágenes. Y P3, PZ y 0,2 en el parietal izquierdo y también en el occipital derecho, áreas que procesan estímulos auditivos. En los análisis de electroencefalogramas también queda claro que sube el voltaje en el nivel cortical y en el hipocampo. Del hipocampo sabemos que muchas de sus células se especializan en la posición espacial del cuerpo, interactúan con las células de orientación. Que se active esta zona parece responder a un cambio espacial en la sensación del que bebe la ayahuasca. Su cerebro intenta reconocer los lugares por los que atraviesa en su viaje. Se cree que el hipocampo tiene un papel importante en la formación de nuevos recuerdos y en el registro de nuevas experiencias. La activación del voltaje en la zona del hipocampo nos está hablando de la entrada de información nueva al cerebro. Esto tiene mucho sentido a la hora de evaluar las propiedades de las plantas enteógenas. Quiere decir que mientras para muchos investigadores las imágenes que se ven y las experiencias que viven son simples alucinaciones, en realidad para el cuerpo de la persona es una experiencia real que queda grabada en recuerdos y va a influir en su forma de pensar y actuar en el futuro. En las investigaciones que hemos hecho con viajes de aislación sensorial y con plantas enteógenas, nos hemos dado cuenta de que el cuerpo las vive, estas alucinaciones, estas experiencias que se tienen supuestamente a nivel mental, el cuerpo las vive como experiencias reales. Registra en la memoria lo que ha sucedido durante la alucinación como si realmente hubiésemos vivido la experiencia. Cualquier registro en nuestra memoria va a influir en las decisiones que tomemos en el futuro. Si nosotros estudiamos cómo es la percepción humana, nos damos cuenta de que vivimos en una realidad totalmente virtual, porque los colores no existen en la naturaleza, todo es transparente. No existen las formas, no existe la temperatura. Todo lo que hay en el universo es solamente energía vibrando a distintas frecuencias. Partículas, átomos que vibran a distintas frecuencias. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es leer, nuestro aparato perceptual, nuestros sentidos, leen esas frecuencias y las decodifican en imágenes. Ustedes ahora me están viendo a mí, pero yo no tengo forma ni tengo color. La imagen de mí es una imagen autoproyectada por los cerebros de cada uno de ustedes. Lo que pasa que los átomos que hay aquí en mi pelo están vibrando a determinada frecuencia. Imaginen, 135.000 ciclos por segundo estos átomos. Algo que el cerebro dice 135.000, calcula rubio.
teñido. El sol no tiene color, porque el sol es una fisión nuclear permanente, una bomba de hidrógeno que está todo el tiempo estallando, pero lo hace a tal frecuencia que nosotros la interpretamos, nuestro cerebro dice luz, amarillo, dorado, pero el sol, esos átomos son transparentes, no tienen color. El color se forma gracias a unos bastoncillos que tenemos en los ojos que le dan la señal de cuáles son las frecuencias que están llegando, y entonces el cerebro conforma la imagen. Para que se den una idea de la virtualidad de nuestra realidad, cuando nosotros vamos al polo, vemos todo blanco, ¿verdad? El hielo. Sin embargo, los esquimales ven 64 colores y tienen un nombre para cada uno de ellos, porque se han criado ahí, y las distintas densidades, las distintas frecuencias del hielo, para ellos son distintos colores. Y una cosa que no nos permite ver nuestro aparato perceptual, que es tan limitado a eso, es que estamos todos unidos, que los ecosistemas son seres que están todos unidos en simbiosis para la supervivencia. Que yo esté separada de ella es una ilusión. Mi cerebro interpreta que esa es otra persona. Sin embargo, yo me acerco a ella y sus átomos están llegando a mí y van a empezar a formar parte de mi cuerpo. Y los átomos míos van a tu cuerpo también. Pero además te estoy transmitiendo bacterias. Y todos ahora, las bacterias de ustedes, vienen a mi cuerpo a copular con las mías. Hay un intercambio constante entre nosotros y estamos en un campo unificado. Esto dice la ciencia hoy, hasta que se demuestre lo contrario. No es porque yo me den la posibilidad de tener un micrófono y sea más o menos conocida en el Facebook, que lo que yo diga tenga un valor como verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es subjetiva. Porque cada uno de nosotros tiene un aparato perceptual diferente. Por lo tanto, cada uno de nosotros, a pesar de que quieran que hagamos lo contrario, percibe la realidad de una forma única. No es lo mismo un suceso objetivo, entre comillas. Los observadores tenemos un aparato perceptual distinto y esta realidad es distinta para ti que para mí, a todo nivel. Yo sé que tengo en la mano el control, que no lo puedo apretar. Yo sé, esta es mi realidad, tengo en la mano un control, pero a lo mejor alguno de ustedes no sabe qué es este aparato. Entonces ve otra realidad. Dice, tiene algo en la mano, ¿no? Cada uno interpreta la realidad de una manera única, subjetiva. Y además encima somos seres cambiantes, así que lo que hoy vemos como verdad, mañana podemos decir no, esto ya no es así para mí. Y una de las grandes ilusiones de las cuales tendríamos que ir saliendo ya, es que estamos divididos. No, estamos divididos porque nos han dividido para poder gobernarnos. Yo no estoy dividida de las plantas. Las plantas no son del Barça y yo del Madrid. Los humanos no somos judíos y cristianos, o de derecha o de izquierda. Esas son divisiones que lo que hacen es coartar nuestra naturaleza de unidad.
la unidad entre los seres es simplemente una herramienta que tiene la naturaleza para la evolución. En la conferencia que voy a dar mañana en Madrid, no quiero meterme en este tema porque estamos hablando ahora de plantas, pero voy a hablar de lo que es la masa crítica, de lo que es la conciencia colectiva, y vuelvo a Barcelona el 29 de noviembre, del mes que viene, y todos ustedes ahora les van a entregar una tarjeta de invitación para ir a verme sin cargo a la Casa del Libro. Y vamos a hablar de la mente colectiva. Pero quería dejar claro, y por eso lo menciono, que las plantas también forman parte y participan de esa mente colectiva. Y la forma de participar también es a través de contribuir con nuestra salud y pasarnos a nosotros su sabiduría. Habría que tener una experiencia con alguna de estas tomas o experiencias extrasensoriales, se llaman, para entender un poquito más cuál es nuestra relación con la naturaleza, de la cual sistemáticamente nos dividen, nos separan, porque así es más fácil. Y porque el verdadero poder está en la naturaleza. Y cuando tú te conectas con la naturaleza, porque tú eres naturaleza, te centras y adquieres poder. Entonces la forma más fácil de desapoderarnos es dividirnos de la naturaleza. Inclusive, fíjense hasta qué punto nos han dividido ideológicamente, que nosotros pensamos que lo que hacemos es artificial o antinatural. Ahora explíquenme, ¿el ser humano no es natural? ¿No pertenece a la naturaleza? ¿No estamos hechos de los elementos de la tierra? ¿No somos naturaleza? ¿Puede un ser de la naturaleza crear algo como la tecnología que no sea natural? La tecnología es naturaleza, está hecha de los mismos elementos de la naturaleza. El hombre lo que hace es mezclar elementos de la naturaleza, hacer cosas más complejas. Todos los seres vivos lo hacen, mezclan elementos de la naturaleza, pero todo sigue estando dentro de la naturaleza. Nos dividen de la naturaleza, primero, porque en algún momento algunos necesitaron que traspasásemos el poder de los pueblos antiguos. Sus divinidades eran la naturaleza, la tierra, la Pachamama, adoraban el sol. Pero algunos seres humanos un poquito más vivos dijeron, vamos a pasar ese poder y esa adoración a nosotros. Entonces vamos a hacer ahora dividirlos de la naturaleza no tiene poder, la naturaleza no es nada, la divinidad está en nosotros, que somos los representantes de Dios. Y las religiones se han utilizado siempre para el control social, siempre. Hasta el brujo de la tribu, ¿cuál era su rol dentro de la tribu? Con esos atuendos que causaban miedo. Me suena eso de asustar para gobernar. Los brujos de la tribu, el rey venía y le decía, mirá, tenemos que hacer la guerra con la otra tribu, pero si yo como rey le digo a mi pueblo que van a ir todos a morir, a pelear, voy a quedar mal. Entonces tú le dices que los dioses quieren que vayamos a la guerra. A mí la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza me ha salvado la vida, me ha sanado de muchas enfermedades. Yo estudio naturopatía, estudio métodos de curación a través de las plantas y de métodos naturales, porque son los que realmente funcionan. Y las plantas enteógenas son plantas medicinales, que tienen la propiedad no solo de desintoxicar, sino de ayudarnos a hacer catarsis.
No existe ningún medicamento que yo conozca en la farmacopea que tenga la capacidad de producir catarsis en el individuo. Un parto de emociones, que todos llevamos emociones acumuladas, que no expresamos, que no comunicamos. En la planta, a los 40 minutos de la toma, hacen una limpieza de los canales emocionales y luego entra información nueva, que es simplemente información homeostática de autorregulación. Las plantas nos ayudan a autorregular nuestro cuerpo con el medio ambiente, que es lo que hace todo ser vivo. No hay nada acá místico ni... Un viaje chamánico es una limpieza de emociones que están bloqueando nuestro cuerpo y una desintoxicación. Son plantas medicinales. En la próxima. Aquí les dejo, para los que están interesados, si quieren tomar nota, lamentablemente la mayoría de los estudios sobre plantas enteógenas están en papers en inglés. Pero bueno, ahí puse algunas publicaciones interesantes por si quieren ampliar el tema. Si ustedes quieren y les interesa, el 29 de noviembre vuelvo a Barcelona y para hablar esta vez de la mente colectiva. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a las chicas de Wake Up, que me parece una iniciativa maravillosa, que es bueno apoyarla, lo hacen muy desde el corazón realmente, y son chicas muy creativas, muy trabajadoras, vamos las chicas. Y bueno, nada más, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado a pesar de algunos problemillas técnicos y hasta la próxima. Bueno, ha salido la parte técnica fatal, pero bueno, ahí la hemos sobrellevado como pudimos. La técnica es natural. Estas cosas pasan, es de la naturaleza también. Sí. Gracias, Bianca. La pregunta es acerca de los transgénicos. He escuchado que están surgiendo cosas de la naturaleza, como el amaranto que está pudiendo con los transgénicos. ¿Podrías decirnos algo de eso? Porque es un tema muy... Sí, cuando ella me pregunta, por los que no escucharon, qué pasa con los transgénicos, que están surgiendo otras plantas que los están parando, los están frenando. Bueno, todos los seres vivos intentan, y la Tierra sobre todo, que es un ser vivo y es un ser inteligente, se autorregula. Entonces es muy lógico que cuando una especie que no es buena para el ecosistema se empieza a reproducir demasiado, bueno, pues vienen factores equilibrantes. Hay una inteligencia subyacente en todo en la biosfera, ¿no? Entonces estas plantas están reaccionando a unos vegetales que aparentemente no deben ser buenos para el ecosistema y entonces los depredan. Es una autoprotección, una autorregulación de la naturaleza. Si quieren, gracias. Hola, ¿qué me puedes decir acerca del cannabis? O sea, ¿tiene conciencia o cómo es? O sea, si es mal tomarlo. Bueno, para los que les gusta el porrito, el cannabis también es una planta medicinal. El cannabis está utilizado públicamente y oficialmente por los hospitales españoles. Los médicos de España están habilitados para recetar cannabis a través de una autorización para personas que tienen, por ejemplo, dolor crónico, migrañas, en fin,
El cannabis sativa es una planta medicinal y se receta oficialmente, es un medicamento. España, bueno, gracias a Dios ha reconocido que no se trata de una droga peligrosa, sino de una planta medicinal. Lo que pasa es que una cosa es usar una planta con sus beneficios medicinales, en el caso de que estés enfermo, y otra cosa es utilizarla como un medio recreativo, lo cual no tiene sentido, porque la persona que fuma cannabis con gran asiduidad va perdiendo funciones que son naturales. Las plantas tipo la marihuana son para consumir cuando uno tiene un problema de salud, como por ejemplo una migraña muy fuerte y bueno, por eso los médicos la pueden recetar. Pero otra cosa es consumirla de forma recreativa. Yo, por ejemplo, no fumo marihuana, tengo plantas porque hago investigación con plantas y tengo una autorización para tener ciertas plantas, pero no la fumo porque me da sueño, me va allanando la voluntad. A otras personas por ahí le hace otro efecto, no lo sé. Pero no es una planta para todos los días, es un medicamento. Y si no estás enfermo, ¿para qué? Sí, él estaba ahí primero. Te hacen hacer de todo aquí, Bueno, hola Blanca, encantado. Primero de todo felicitarte porque me lo he pasado de muerte con tu show. La verdad es que gracias. he notado mucho tu buena onda y esa espontaneidad y este mensaje me ha llegado mucho, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas, pero por suerte mis compañeros han dicho algunas que tenía y las han resuelto. Pero una de las más importantes sería esta de la frecuencia de tomar plantas medicinales, ¿no? O sea, ¿cuál sería la medida? Yo considero que tengo un maestro, una persona que me explica muchas cosas, ¿no? Que, bueno, me está acelerando un poco, en fin. Que me dice que cuando uno toma determinadas sustancias, ¿no? Es como si de repente tú eres un Smart o un coche normal y de repente te pones un motor de Ferrari en tu coche. Entonces, claro, ahí se puede. Por tanto, con esas plantas que decías, ¿cuáles serían las enteógenas? La medida, ¿no? Bien. Cuando estás enfermo, ¿no? Bien. Por empezar, no recomiendo el uso de enteógenas sin la supervisión de un verdadero chamán. Es ilegal, estás jugando con tu libertad, no vale la pena porque hay otras plantas que pueden y otros métodos. Por ejemplo, la aislación sensorial puede hacernos llevar a viajes de este tipo. La desintoxicación la podemos lograr con un montón de hierbas a nuestra disposición. Los niños en Sudamérica la toman una sola vez en la vida. Los aborígenes 4 o 5. Las enteógenas no son plantas para utilizar en la vida cotidiana, porque terminarías muy enfermo. Porque si nosotros tenemos esta conciencia ordinaria, es porque tenemos que estar aquí. Porque si no tuviéramos que estar aquí, la naturaleza nos hubiera puesto en otro nivel de conciencia. Este es el nivel que a la naturaleza le conviene que estemos. Pero también la naturaleza nos dice, hay otros niveles de conciencia para experimentar y eso no es para todos los días. En mi caso, yo sería incapaz de volver a consumir enteógenas porque ya tuve esa experiencia y me llevaron a tomar conciencia de que mi mente no es local. Me desintoxiqué en un momento que estaba intoxicada. No son plantas para tomar regularmente. Es ir en contra del equilibrio del cuerpo. Si fuesen así,
la naturaleza las pondría a nuestra disposición. En el Amazonas no encontrás una sola planta de ayahuasca, de Banisteriopsis capi, en la naturaleza, no hay, porque hace miles de años que los chamanes las vienen cultivando en sus huertos. Ya no hay en forma silvestre, no las encontrás. Si la naturaleza quisiera que nosotros las consumiéramos asiduamente, pues las pondría a nuestra disposición. Hay otras formas de experimentar niveles de conciencia que sí tienen que ver con un equilibrio, el yoga, por ejemplo. Gracias Bianca por tu charla, me ha gustado mucho. Te quería preguntar qué opinas de las personas que se abrazan a los árboles para percibir de ellos. Yo tuve una experiencia personal, estaba en la montaña con un grupo de amigos, me abracé a un árbol y recibí una sacudida impresionante. Solo me ha pasado una vez, lo he repetido varias veces y no me ha vuelto a pasar eso. Quería saber tu opinión sobre esto. ¿Experimentaste un rechazo? No, como un mareo, algo positivo. Sí, ¿o no? Sí. Bueno, a ver, un árbol, imagínate que es prácticamente un animal. Ya viste que pocas diferencias tienen las células animales con las vegetales. Entonces es lo mismo que abraces a otro ser vivo, a una persona, por ejemplo. Y obviamente hay una comunicación en el momento del abrazo y antes del abrazo también. Cuando te estás acercando a una planta, la planta te está sintiendo, porque todos los seres vivos se sienten entre sí. Es una cuestión natural, de supervivencia del ecosistema. Todo el ecosistema está intercomunicado. Y nos transmiten información. Por eso el impacto sensorial al abrazar un árbol, porque te está transmitiendo información. Lo que pasa es que esa información está automatizada, porque hace tantos millones de años que los vegetales se están comunicando con nosotros, que el cerebro, para ahorrar energía, automatiza ciertos procesos, los hace inconscientes, entonces trabajan solos. Es lo que yo decía de la comunicación que tenemos con los vegetales, va por lugares inconscientes, pero existe. Y abrazar a los árboles es algo muy bonito. Estás abrazando a otra persona también, a un ser vivo. ¿Alguien más? Había sentido, primero, fantástico, de verdad que me has abierto el mundo de las plantas de otra dimensión. Habías empezado a hablar que hay ciertas personas que dicen mis plantas no crecen. Eso es cierto. Y me interesa el tema porque a veces tengo plantas de la misma especie y una crece súper rápida y la otra se queda chiquita. ¿Hay competición? Es que no sé. Si son de distinta especie, hay especies que colaboran entre sí en simbiosis, como nosotros con determinados animales colaboramos, o con plantas, y hay especies que son antagonistas porque compiten por el territorio, o entonces se matan entre ellas a través de señales químicas, a través de ocupación de territorio con raíces. Sí, es verdad, empecé a contar eso y luego no seguí. A veces cuando las plantas se nos mueren, imagínense que ustedes que las plantas perciben 14 señales al mismo tiempo del exterior. Pueden procesar 14 señales al mismo tiempo, cosa que los humanos no podemos hacer. Son mucho más sensibles que nosotros, tienen un aparato perceptual hipersensible. Muchas señales registran de nuestra presencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos pensamientos negativos, que solemos, cuando no estamos sanos, solemos tener un mayor porcentaje de pensamientos negativos con pensamientos
de pensamientos positivos, nuestra atención hacia los otros seres vivos se modifica. Estamos en un rollo mental, una autoconversación, y nuestro campo magnético se debilita y las plantas lo perciben. Lo perciben porque podemos llegar a ser una amenaza para ellos. Un ser vivo que está sano, para una planta puede llegar a contribuir con ella, pero un ser vivo que está en un estado de desequilibrio puede significar para ellas una amenaza. Entonces, no solo nos sienten, sino que reaccionan a esos estímulos por autoprotección. De hecho, está comprobado que como ellas se reconocen entre familias, también reconocen a las personas que las alimentan con agua. Reaccionan de una manera ante las personas que le ponen con agua y reaccionan ante otra manera con personas extrañas que entran en su medio ambiente. Envían señales a los sensores que nosotros le ponemos totalmente diferentes. Cuando entra un extraño son señales de alarma. ¿Alguna pregunta más? Yo si quieres un comentario. Lo que comentabais antes sobre hacer por una vez una experiencia, bueno, yo recuerdo los enlucidos en su día, pero es cierto, una vez has abierto la puerta, simplemente una puerta que ya estaba ahí, o sea, como que no es, ni siquiera era una puerta, simplemente ya no está. Entonces ya no necesitas nunca nada más. Ya no necesitas. Solo has hecho un plan. Es que es algo totalmente diferente. Es un antes y un después. Sin embargo, con las mismas, como no ves nada más que lo tengas tú, o que no seas, o que, bueno, entendámonos, me contó Julieta una experiencia y digo, bueno, esto, como es que aquí hay cinco camas, como esto puede ser un viaje a veces entre varios, que es algo tan... Un ritual. Sí. Pues me dice, una vez vino un italiano, decía Pasquale, se llamaba, dice Pasquale tenía los pensamientos con el rabo muy largo. Dice, una vez Pasquale se tomó con los niños santos, salió por esa puerta corriendo hacia el monte entre las nieves y no volvió más. Y esto es un viaje de 5 horas, y el tío nada más tomar la sal, hizo aquello que iba en su cabeza. Por eso lo he recordado por lo que comentaba el chico ya antes. O sea, ha sido 2 puntualizaciones que me han dado el recuerdo. Bien, la toma de enteógenas es... nosotros perdemos el control de nuestras acciones, por eso necesitamos una supervisión. No se pueden tomar en soledad, son terriblemente peligrosos. Es peligroso entrar en estados alterados de conciencia si estamos solos, porque empiezan a funcionar informaciones que no podemos a lo mejor controlar. Pero hay una cosa que me gustaría que sepan, que lo que nosotros hemos registrado con los escáneres es que el cuerpo, ante la toma de enteógenas, tiene todas sus funciones de alerta a tope. No estamos estupidizados, estamos alerta y en el presente. Como un animal en la selva o un animal el día a día, ellos viven el presente. Cuando tomamos estas plantas, todo nuestro cuerpo está alerta. No estamos dormidos y drogados, no estamos anestesiados. No, están todas nuestras funciones sensoriales completamente en su máximo de potencia. Digo porque de esta manera se confunde ya esos drogados, esos drogadictos que se toman las... No estás fuera de... Estás totalmente alerta, pero estás en otra dimensión. Estás percibiendo estímulos de cosas que suceden que en la conciencia ordinaria no podemos percibir porque nuestra conciencia ordinaria limita nuestra percepción. Una pregunta inocente. ¿Usas el término naturaleza en el mismo sentido de conciencia o parecido? Pues el término conciencia es muy amplio y tiene
tantas interpretaciones como seres humanos existen. Entonces me parece muy grande a mí hablar de conciencia. ¿Quién soy yo para hablar de conciencia? Es algo muy grande. Yo soy artista y hago divulgación científica porque me gusta la ciencia. Pero hablar de conciencia, así como hablar de espiritualidad, me parecen dos palabras muy grandes que yo no puedo abarcar. No puedo hablar con convencimiento de esto porque me parece algo muy, inclusive muy inespecífico. O sea, hay algunas personas que viven la espiritualidad a través de las religiones, hay otras que la viven a través del espiritismo, hay otras que viven la espiritualidad a través del yoga. Yo no sé qué es espiritualidad. Y conciencia, cuando hablamos de niveles de conciencia, hablamos de niveles de percepción. Distintos niveles de percepción de la subjetiva realidad que podemos captar. Porque aparte la naturaleza, como es económica, lo que hace es dotarnos de un aparato perceptual que solo pueda percibir lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. En el universo hay infinitos sonidos. Sin embargo, el humano puede escuchar de 20 a 20.000 hercios. ¿Por qué? Porque los animales que nosotros comemos y los animales que nos pueden atacar vocalizan en esas frecuencias. Entonces ese es el rango que nosotros tenemos que escuchar, el que nos interesa para nuestra supervivencia. Para eso diseña nuestro aparato perceptual la naturaleza, para que captemos lo que necesitamos. Pero hay mucho más. Es infinito. Las frecuencias son infinitas. Y mirá si serán infinitas, que si se juntan dos frecuencias iguales, la materia se desintegra. Una cantante de ópera, para poder romper una copa, tiene que cantar exactamente en la misma frecuencia a la que está vibrando la copa. Mirá la diversidad de frecuencias que hay en el universo, para que no estemos estallando todo el tiempo. Yo quería hacerte una pregunta. No, pero creo que se oye, porque, bueno, quería preguntarte si a partir del arte es que te has interesado por las plantas o quizás las plantas se han interesado por ti. Desde tu arte. Bueno, la historia de las plantas, bueno, las personas que me conocen saben que yo he sido una niña de la calle. En Río de Janeiro, yo de niña tuve una situación extrema y viví en la calle. Entonces la ciudad de Río de Janeiro por la noche es muy peligrosa y yo lo que hacía para ocultarme era subir al monte. Entonces desde niña para mí las plantas significan protección. Yo dormía en las plantas, dormía en el follaje y por supuesto que claro, había una comunicación con ellas que a lo mejor me entró por el lado subconsciente. Y una vez un chamán apenas me vio, así, me dijo: tú tienes un micrófono. Yo hace 30 años que trabajo en el mundo del arte, ¿no? Y digo, yo lo primero que pensé es que él había pensado que yo me había traído un micrófono de estos para grabarle, oculto micrófono. Entonces le dije, no, yo no he traído ningún micrófono. Y me dice, no, que tú le hablas a la gente y la gente te escucha. Y le digo, sí, me adivinó la profesión, ¿no? Me sorprendió, porque yo soy bastante escéptica con todos estos que te adivinan todo, ¿no? Pero sin embargo él me dijo, sí, eso es lo que tú tienes que hacer. Y ahora te voy a pedir que le comuniques a tu gente que no vengan más a nuestras tribus, porque nos están trayendo enfermedades que nosotros no sabemos curar. Hay muchas cosas que me han ido relacionando con las plantas, pero sobre todo porque son seres vivos y
para mí, protectores totales. Yo vivo rodeada de plantas. Bueno, sí. Solo la última. Es que siempre me han dicho que tener una planta en tu cuarto es malo. O sea, ¿eso sí es ¿Para dormir? Sí, para dormir. Ese es un mito. ¿Es un mito? Mira, dicen que tener plantas me pregunta él, tener plantas en un cuarto cerrado para dormir a la noche, que es malo, porque las plantas nos robarían el oxígeno. Ese es un mito tremendo. Las plantas, yo les dije, armonizan el medio ambiente, tienen la capacidad de cambiar el medio ambiente, o sea que si falta oxígeno, ellas no van a consumir tanto, porque ellas necesitan cierto nivel de oxígeno en su medio ambiente. Y segundo, que el oxígeno que consumen las plantas durante la noche es tan mínimo, tan pequeño, que más vale que eches a tu marido de la cama, que ese sí que te consume oxígeno, mucho más que el que consume una planta. Es un mito. Las plantas son buenas para nosotros. El hombre ha vivido siempre en la selva, ha vivido cerca de las plantas y por algo es. Bueno, muchísimas gracias. Yo mañana me tengo que ir a las 5.